Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por este privilegio que tú nos das de tener una casa abierta, una iglesia abierta, Biblias para leer, Señor, iglesias pastoreadas, Padre, con líderes, obreros, y que tú ya nos has estado ministrando, Padre. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a Betina de una manera especial, que lo que ella pueda compartir realmente seas tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Y Padre, que este tiempo podamos ser desafiados a orar, a interceder y a clamar por aquellos que tienen menos oportunidades que nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Permiso. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por recibirme, por esta invitación también. Quiero darles también desearles un domingo de mucha bendición. Y bueno, para mí es un privilegio de estar acá. Bueno, como Karina decía también, ella fue también mi profesora en el seminario, haciendo un curso también de misiones, y bueno, por medio de ahí tuvimos también más vínculo. Yo soy Betina Clasen, soy de Río Negro, me crié en una colonia alemana, y bueno, en el 2013 Dios me inquietó en relación a las misiones. Yo ahí tuve la oportunidad de también en el 2017 hacer un viaje corto a India, como ya decía Karina, y bueno, luego también la importancia de la capacitación. En el 2019 fui a Córdoba, Argentina, a prepararme allí como para luego también salir. Y bueno, en este tiempo previo al salir también, uno de los salmos que me gustó mucho, me habló y que también compartí mucho antes de salir a esta capacitación, y quería leérselos también a ustedes hoy, que es el Salmo 67, que dice así: que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor. Que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios. Sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá y gente de todo el mundo le temerá. Que ese también pueda ser nuestra inquietud, de que todas las naciones conozcan a Él. Y bueno, hoy lo que quiero compartir un poco es sobre este tiempo en Ecuador. Después estuve 4 meses, primero haciendo esta capacitación transcultural en Argentina, y bueno, y luego de esta capacitación teníamos que hacer la parte de la inmersión transcultural hacia otro lugar, pero la consigna era no ir a imponer el Evangelio, sino que ir y vivir con la comunidad, ir como aprendices, ir y vivir con ellos, conocer, estudiar la cultura, compartir, y luego, si se da la oportunidad, también tener ahí algo, ahí también poder entrar en conversación. Voy a correr, así puedo ver un poquito, solamente para ver un poco la presentación. Bueno, ahí fuimos en un grupo de A4, luego de ahí, bueno, de Córdoba a Ecuador. Ecuador es, como decía Karina, es un país que está dividida geográficamente en 3 franjas. Está la costa, está las sierras, las montañas, y después está la selva.
yo estuve en la selva, en una comunidad shuar, estuvimos el grupo, en la siguiente creo que se ve la foto, con otros 3 argentinos y estuvimos con ellos estos 3 meses viviendo con esta comunidad, una que se llama en Cuchaenza, una comunidad chiquita, y en la próxima... bueno, el pueblo shuar es conocido como de los pueblos como más numerosos, y el shuar, de algo que es muy orgulloso, es que nunca los españoles lograron conquistarlos. Eso es como, ellos son muy guerreros. Después, si quieren investigar más, es hasta, que asusta de todo, de su historia un poco, pero ellos son muy guerreros y que son cazadores. Ellos viven de la pesca, de la caza y de la cosecha. Nosotros en este tiempo también lo que vivíamos era, de lo que comíamos era lo que cazaban y lo que cosechaban. Viniendo de un hogar alemán, o mis abuelos son alemanes, que siempre con mucha harina, mucha masa, y bueno, carne, leche. Me costó mucho, le extrañé tanto el pan, porque vivíamos de mandioca, que es la yuca que dicen. Creo que en la próxima hay una foto de la yuca, y la papa china era lo que tenían siempre, y el plátano en todas sus formas, hervido, frito, de todo tipo. Y después la pesca, pero después era lo que cazaban, pollo, pato, y bueno, un día también estaban revolviendo la olla en la comunidad, y digo, ¿y hoy qué están cocinando? Les pregunto a las mujeres, y revuelven y sacan, pensando que me van a decir pollo o pato, que era como lo más común, sacan con el cucharón y era mono, lo que habían cazado, y era algo muy especial, y ellos nos servían lo mejor que tenían. Entonces, eso también fue un aprendizaje para nosotros, el estar y el compartir, y ellos te daban lo mejor que tenían, porque había días que, no tenían mucho, entonces, se sacaba una mandioca o algo, y ahí lo que pueden ver, en esos platos son caldos que nos sirvieron, no sé qué tenían, pero bueno, eso, pescados. Y en los pinchos, pueden ver, son... estoy tratando de acordarme el nombre en shuar, no me acuerdo, pero eran gusanos. Y algo que uno aprendió y aprendí era el ver el gesto que ellos te lo entregaban con tanto amor y viendo, y ellos también fue un testimonio para ellos de que nosotros comíamos lo que ellos servían. Y yo pensaba, si ellos lo comen y no se mueren con esto, yo no me voy a morir con esto. Entonces, bueno, voy a probar. Comimos muchas cosas raras, pero bueno, eso fue y eso fue parte del entrenamiento. No era ir y a imponer, sino ir y vivir con ellos y compartir. En las próximas, bueno, un poco también de lo que es su cultura, de su trasfondo. Ellos adoran mucho lo que son, la naturaleza, tienen muchas como esas deidades, y la cascada, la huerta, es también como muy importante. Y bueno, esta es una cascada que pudimos visitar, y el testimonio de cómo llegó el Evangelio hacia ellos es muy interesante, y quería compartirles. Hace alrededor de 50 años, un señor, la costumbre de ellos es tomar una vez en su vida, por lo menos los hombres, un malicagua, que lo preparan, es una bebida, como para poder entrar en trance y poder conocer su futuro. Que eso es algo como lo practican. Ellos van a las cascadas y ahí les aparecen
sí, la naturaleza, las flores y que les hablan y demás, y así ellos pueden conocer situaciones sobre su futuro y demás. Y este señor también lo hizo, Ernesto Barish, y lo que en ese momento ve cómo los árboles se inclinan, todos se inclinan, se postran en ronda los árboles y empiezan a clamar, a orar, como porque ellos también lo hacían, a orar y que él escuchaba y decía, viene el Salvador. Ellos adoraban ahora el Salvador. Eso era la palabra que él en ese momento recibió como que era este Salvador. Y fue algo que a él le llamó mucho la atención y él quería saber quién era este Salvador. Y a las pocas semanas llega un grupo de misioneros a esa comunidad y como ellos anunciaron, dijeron que ellos iban a hablar de un Salvador, fue eso el impacto para ellos como para abrirlos, porque si no toda persona blanca, pensando también en los conquistadores españoles, eran matados. Ellos eran expertos en eso, en la selva, y bueno, así fue que llegó el Evangelio hacia ellos. Y esta comunidad cuchaenza y muchas zonas desde hace 50 años han recibido el Evangelio. Es una comunidad que recorre, sale mucho, caminando horas y era impresionante en la semana el itinerario de visitas de comunidades donde ellos iban a compartir el Evangelio. Y nosotros tuvimos la oportunidad también de acompañarlos a ellos. Y en la próxima... Bueno, ahí está la entrada de Cuchaenza desde hace no tanto que tienen una ruta y eso ha hecho que ellos hayan perdido mucho de costumbres propios de la comunidad. La siguiente. Y bueno, allí arriba lo que pueden ver, nosotros teníamos que caminar hasta abajo y cruzábamos hasta llegar hacia ahí arriba y ese es el centro misionero que ellos habían empezado a construir hacía no mucho, porque ellos empezaron a tener esta inquietud de también poder capacitar a más misioneros desde ellos, porque querían llegar a más comunidades en su zona que todavía no han recibido el Evangelio. Entonces, nosotros pudimos en ese tiempo vivir la última etapa, la última etapa de la construcción del centro misionero. Nosotros estuvimos viviendo allí, ellos una vez a la semana, ellos se reunían, hacían minga, que le llamaban así, no era minga la expresión que tenemos nosotros, sino minga del trabajo, de reunión de hombres trabajando. En la siguiente tenemos donde las mujeres cocinan y bueno, los niños jugando, y ahí fue una oportunidad también de conocer más, aprender un poco el idioma, que muchos ya hablan español, la gran mayoría, pero bueno, conocer expresiones también del shuar y eso. Y fue un tiempo de mucha bendición de que ellos, con pocos recursos, esta inquietud por el Evangelio, que el Evangelio pueda llegar a todo lugar. Y en el siguiente... Esto fue el día de la inauguración del centro, que llegaron de muchos lugares diferentes para compartir. Este es una foto del día de mi cumpleaños en la comunidad. Acá también, ahí consiguieron una tortita, fue algo muy especial para mí. Y para que también puedan ver un poco la vestimenta que se ha perdido mucho. La bota de goma todos los días, mucho barro, así, llovía, paraba, llovía, bueno, bien tropical el clima. Las siguientes. Y acá, esta es la vestimenta típica que lo usan solamente en ocasiones especiales. Y esta es la familia que nos recibió. Ellos en la comunidad preguntaron quiénes podían recibir a estas 4 personas y fueron ellos que nos recibieron en su casa y fue realmente un tiempo de mucha bendición en poder compartir con ellos
y con las niñas, ellos, lo que era de ellos también compartíamos, todo era de todos, y bueno, fue también una muy linda experiencia de aprender y bueno, para los demás también en la comunidad les preguntaban, ¿pero ellos comen lo que ustedes cocinan y comparten la mesa? Y porque también ellos conocen de personas que vienen de la costa de Ecuador o de otras ciudades que no acostumbran a compartir o no aceptan capaz un plato de comida que no sea que acostumbran. Y eso también es una forma de ser testimonio para ellos. Y la siguiente, ahí estábamos comiendo, eso no habían podido cosechar o cazar mucho y una madrugada lograron cazar añango. El añango son unas hormigas gigantes que salen en esa época que lograron cazar un balde lleno y ustedes piensan en hormigas, las que conocemos nosotros, no es nada que ver. Y tostadas es como un maní, realmente es una picada y es especial. Y ahí comimos, realmente era muy rico y bueno. Y ahí es también una foto como el testimonio de compartir todo lo que tenían. Así. Bueno, caminamos muchos, así, selva adentro, horas, días no, horas. Y fue muy lindo, pero también muy cansador a veces, porque uno no tiene el ritmo de caminar tanto y en la velocidad que ellos caminan, pero bueno, ahí también de como esta inquietud de compartir el Evangelio a todo lugar. La siguiente, cruzando a veces río, que esta es como el medio de cómo cruzar. Los niños caminan 3 horas a veces para llegar a la escuela y cruzan solo con la... Me olvidé olvidar eso, volador, como una tirolesa para cruzar. Y después, la siguiente. Y bueno, una de las cosas que también quería compartir sobre lo que fue también mi proceso, en lo que Dios me habló en ese tiempo, fue la importancia de la oración. Fue un tiempo de mucha oración y caminando con el grupo orábamos por una comunidad, la comunidad Santa Lucía, que estaba bastante más adentro de donde nosotros vivíamos, y nos habían dicho que no había iglesia en ese lugar. Entonces, en una de las caminatas de oración y orar, oramos por Santa Lucía. Fue entre semana, el domingo, llega esta familia a la iglesia, que en esa mañana ellos habían sentido esa inquietud de ir a la iglesia. Ellos decían, ellos los domingos se reunían siempre a jugar al fútbol, de mañana temprano, todas las comunidades, todos hombres, mujeres, sin importar, pero ellos en vez de ir a jugar al fútbol, al indoor como le dicen, iban a jugar, querían ir a la iglesia. Y cuando les preguntamos de dónde son, nos dicen, vivimos en la entrada a la comunidad de Santa Lucía. Y fue realmente muy impactante para nosotros ver el poder de la oración, porque había sido días atrás. Acá esto es la primera vez que ellos nos reciben en su casa, y él leyendo, había leído en la semana el Evangelio de Juan, haciéndonos preguntas de lo que había leído, y realmente fue muy lindo compartir con ellos. A las pocas semanas, ellos nos dicen, queremos que nuestros padres han escuchado que ustedes vinieron a nuestra casa y ellos los quieren invitar para que puedan ir a su casa. Nosotros acostumbrábamos visitar a las familias, pero siempre siempre que nos compartieran más que nada sobre lo que era sobre la cocina, sobre la casa, y si se daba o el deporte, pero si se daba la oportunidad también compartíamos de la palabra, pero eran ellos que nos pedían que oráramos por ellas, por sus familias, mucho. Y cuando les preguntamos, bueno, ¿dónde viven estos padres? Nos dicen, viven en la comunidad Santa Lucía. Y ahí pudimos ir coordinando, fuimos
caminando, adentro, selva adentro, y cuando llegamos, este señor mayor nos estaba recibiendo, nos estaba esperando con toda su familia, pero su familia eran 9 hijos mayores, con yernos, con nueras, con nietos. Era un pueblo, no sé, 30, 50 personas, era la familia de ellos que estaban esperando que nosotros compartiéramos. Entonces, habíamos ido también con el pastor de la comunidad y ahí los chicos compartieron y cuando terminamos dicen, bueno, pero que comparta el siguiente. Eran como, y cuando terminaron, bueno, que comparta el pastor. Y realmente una apertura que me llamó mucho la atención. Ellos era algo que no rechazaban, sino que estaban muy interesados. Y esto fue en la mitad de los 3 meses capaz, pero también se corría la voz de que habían chicos que estaban, y esto de culturalizarse, ser parte de ellos, hace mucho. Después, en la siguiente, y bueno, como les decía, este tiempo nosotros tuvimos oportunidades también de ir en las últimas semanas, estábamos en el último mes, las últimas 2 semanas, allí en Ecuador habíamos contactado con un misionero que iba a ir, visitaba a los Achuar. Achuar es otra comunidad de indígenas, pero él iba y viajamos 2 horas en ómnibus, 1 hora en camioneta para llegar hasta acá, el río. Después de acá viajamos 1 hora en canoa, en estas lanchas, 1 hora y media. Y después caminamos una media hora para adentro para estar un fin de semana con esta comunidad Achuar. Ellos ya conocían a este misionero, ellos también se compartía con los niños, con los adultos. Y en la próxima foto pueden ver, bueno, en esta foto, bueno, ahí jugando con los niños, pasamos 2 días con ellos en 2 comunidades diferentes cercanas y bueno, ahí ya estábamos terminando nuestro tiempo de estar en la comunidad. Estábamos nosotros los 4 con este misionero y en la última noche estábamos ya preparándonos para irnos a dormir. Toda la comunidad ya se había ido a dormir. Y Ezequiel, que es el más alto, ahí creo que con gorra celeste, sale afuera para ir al baño y selva, ¿no? Entonces estaba muy atento con la linterna porque en la noche salen las X, que son las víboras mortales o que pueden ser mortal, entonces estaba como muy atento. Nosotros en todo ese tiempo no vimos ninguna X, solamente nos la nombraban. Pero bueno, muy atento a eso. Entonces él en ese ve que hay como una casucha ahí que podría ser el baño, abre, pero dice, bueno, no, mejor no, voy al lado. Cuando vuelve, muy atento, mirando hacia abajo, de dónde pisaba, de dónde caminaba, se choca con una chapa de este techo y se abre la cabeza arriba. Nosotros... bueno, él nos llama enseguida y bueno, ahí sacamos nuestro kit de primeros auxilios. No se veía dónde se había cortado, era mucha la sangre que perdía, con gasa, con de todo, con remeras al final, y era muy fuerte lo que sangraba. Y estábamos en medio de la nada. Acá sí que estábamos en medio de la nada misma, y yo personalmente en mi poca fe realmente me desesperé. Fue desesperante ver como uno de nuestros compañeros, no había forma de parar el sangrado, no encontrábamos dónde estaba, no encontrábamos cómo hacerlo, estábamos apretando con gasas, con remeras, con todo, haciendo presión y no había forma. Su esposa estaba ahí con él. Y bueno, la comunidad preguntando, bueno, si hay algún médico, alguien que supiera coser, porque ya sabíamos que era para coser, nadie. Y
no podíamos sacarlo de la comunidad porque estaba de noche y se estaba levantando una tormenta fuerte. Y realmente yo en esa noche, ahí clamando a Dios, mirando el cielo, pidiendo ángeles, pidiendo que realmente la iglesia se pudiera despertar en esa noche para orar por nosotros, porque ya había pasado 1 hora que él seguía sangrando y no paraba. Y en esa noche Dios me decía: Bettina, esta es la realidad que viven muchos misioneros. Esta es la realidad que tantos misioneros viven estando en medio de la nada, que a veces la iglesia también desconoce de lo que realmente vive y pasa. Y esto, él de una forma también movilizándome como para entender la importancia de la oración. La importancia de la oración, que en ese momento era lo que teníamos, y saber que Dios es el único que podía hacer un milagro. En ese tiempo, Ezequiel también dice: bueno, me parece que me voy a desmayar, en eso vamos a buscar agua, veremos. Tuvo una reacción. Para nosotros fue una convulsión, no sé bien qué fue, pero ahí él se desvanece y la esposa lo agarraba de atrás, le sostenía la cabeza, y Marcos, el otro chico, tomado de los pies y orando y clamando, y vieron, yo fui corriendo a buscar agua, no estuve en ese momento ahí, pero veían cómo se le parecía que se le había parado el corazón y pensábamos que perdíamos a un compañero allí. Y él cuenta que él vio una pared blanca, que vio uno piensa, y en eso Marcos orando y clamando y diciendo: Dios, Jesús, que tú sos de la resurrección y la vida, y clamando por vida por Ezequiel. Y él cuenta que él siente como desde los pies le vuelve hacia el cuerpo, le vuelve el espíritu, y él vuelve a despertar. Y en eso ya desde la comunidad también se estaban acercando más personas y lograron después también auxiliarnos. Y para mí ese tiempo de oración y de clamor hacia a Dios, y también sabiendo después de que otros de la iglesia se habían despertado esa noche para orar por nosotros, Ezequiel, no podía entrar a avioneta porque era de noche, estaba tormenta, no podíamos salir en la canoa por la tormenta que se venía, y lo único que sabíamos era que teníamos que pasar la noche ahí. Y fue Dios que nos sostuvo, lo pudieron después de la comunidad también ayudarnos, y lograron después de 1 hora y media que se calmara, y bueno, pasó la noche, pasó bien, Ezequiel vive, pero realmente fue muy fuerte lo que vivimos. Y en la siguiente foto es la avioneta, que a la mañana siguiente, que era un día de sol precioso, que de la tormenta que había estado, llega la avioneta y era nuestra oración. Y bueno, fue un susto muy grande, y que fue algo que a mí me marcó mucho, pensando en tantos obreros, en tantas personas que viven realidades similares, estando solos, en no conocer o solamente clamar que la iglesia se despierte, y que también nosotros desde este lugar también podamos despertarnos y en las noches a orar por esos misioneros, por esas personas que están en la selva, en el desierto, o que están migrando, que están buscando también personas que están teniendo que salir de su país. Tantas situaciones. Y bueno, no quiero extenderme mucho más, pero era esto lo que quería compartir con ustedes, la importancia de que podamos orar por estos misioneros, por tantas personas que viven realidades muy fuertes. Nosotros después tuvimos también que salir de la selva caminando por huelgas, tuvimos que salir caminando, no había ómnibus, y cruzando fronterizos militares, fue toda otra odisea. Pero este tiempo en Ecuador, estos 3 meses, para mí fue
entender la importancia de la oración por ellos, pero también hacernos parte con ellos y en ese tiempo. Y nosotros íbamos a visitar una familia para jugar un fútbol, para compartir, que nos compartieran sobre su cultura o aprender el idioma, y ellos pedían que antes de irnos que oráramos por ellos, que volviéramos con la guitarra para cantar con ellos. Y eso realmente nosotros el último mes no nos daban los días en la semana para visitar a todas las casas que estaban esperando que nosotros fuéramos a visitarlos. Y ellos hasta se ofendían a veces porque era en la mañana en una casa, en la tarde en otra casa, y era así, y fue muy lindo. Y uno de los versículos que ya lo compartió la hermana, pero que, bueno, aquí está la foto después de la avioneta. Ellos viajaron solos, pero bueno, esto fue acá, el testimonio vivo. Y bueno, lo que quería compartir es el mismo, el versículo, bueno, muy similar a lo que compartía del Evangelio de Mateo, que dice en Lucas 10:2, y dice, y les digo las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y que realmente veíamos que la cosecha estaba lista. Ellos no teníamos que ir y clamar, evangelizar o más. Ellos estaban deseosos de que solamente fuéramos a orar. Y la cosecha está lista, y en tantos lugares la cosecha está lista. Solamente hay que ir y recogerla, ir y también tomar parte de ellos. Y bueno, que también nosotros podamos de acá, o que también Dios capaz los está inquietando a salir, que cada uno pueda encontrar cuál es su lugar en la misión de Dios. Y esto quería compartir. Me gusta pensar en Lucas 10:2, porque en CCMT, en Córdoba, empezamos como con ellos nos incentivaron para que pudiéramos poner una alarma en nuestro celular a las 10:02, o puede ser tanto en la mañana como en la noche, a las 10:02, para poder orar para que Dios levante más obreros. Y eso ha sido un recurso muy bueno, porque uno a veces dice, sí, voy a orar, y cuando pasa la semana y uno piensa, no lo he hecho. Entonces, que puedan poner una alarma es una muy buena idea, si quieren también implementarlo, a las 10:02, y que suene, y bueno, ahí en el lugar, en el trabajo, en el ómnibus, en donde sea, puedan orar. Así que es algo que quería también proponer. Así que bueno, muchas gracias. Les deseo un día de mucha bendición, y gracias también por este tiempo.